Continuamos aquí en Esferas platicando con Felipe Vicencio, el delegado de Sedesol en Jalisco, y le preguntaba antes de la pausa si no era como una especie de complicación que se había puesto el gobierno federal al cambiar esta medición de las pobrezas o de las carencias, en que se analizan otro tipo de factores y no solamente si la gente tiene para comer y chamba, ¿no? Entonces, pues no sé, Felipe, si se complicaron de manera innecesaria. No sé si alguien lo pueda ver como una complicación, pero a mí me parece que medir la pobreza de esta nueva forma es más responsable. Y no solo es algo más responsable, también es algo mucho más útil, porque ahora el gobierno tiene muchos más elementos para poder definir de mejor manera sus acciones, ¿no? Sin duda. Y otro aspecto que a mí me parece fundamental es la forma en que el Coneval está manejando los resultados. Es decir, en contraste con el pasado, el Coneval produce su trabajo y lo difunde de manera abierta. O sea, no se maquillan cifras como antes, ¿no? Por supuesto que esta autonomía y la transparencia de la información es un paso adelante muy significativo porque permite no solamente a la autoridad tener más elementos, sino a la sociedad en su conjunto estar mucho mejor informada, normar su juicio y eventualmente, ¿por qué no?, también criticar y hacer señalamientos con conocimiento de causa, como se dice. Yo creo que es un avance muy significativo. Sí, fíjate que en la encuesta de Jalisco ¿Cómo vamos?, que seguramente tú habrás revisado hace poco, Así es. me encontraba con un dato que me brincaba muchísimo, que en municipios como zona metropolitana de Guadalajara, particularmente Guadalajara y Zapopan, hay entre el 3 y el 5% de viviendas que ni siquiera tienen piso de tierra, en ciudades como la nuestra. Digo, De cemento. de cemento, exacto, que tienen piso de tierra hoy. Sí, existen rezagos que quizá porque porcentualmente no son tan significativos como los de otros lugares del Estado, persisten, pero deben ser sin duda atendidos, como la pobreza extrema en zonas urbanas, que requiere estrategias muy particulares. La Sedesol en general tiene programas de atención a la pobreza y en particular enfoca programas a pobreza urbana. Y claro que tratamos de focalizar de la mejor manera, pero es compleja la atención de la pobreza urbana precisamente por esa dispersión y por otro tipo de condiciones que la propia ciudad plantea, ¿no? A propósito, sí me gustaría precisar un dato que se dio al inicio de nuestra charla en la cápsula, en donde se decía que Jalisco era una de las 3 entidades con mayor cantidad de gente en pobreza extrema. No es preciso. Quizá lo que quisieron decir es que a raíz de los resultados del Coneval se dio a conocer que Jalisco fue una de las 3 entidades en donde la pobreza extrema se incrementó. Ese dato sí es correcto. ¿Y la pobreza extrema no cómo la es, entienden, no cómo la es, entiende el índice? ¿Es gente que de veras no tiene ni para comer sí. mañana ni hoy? La pobreza extrema, de acuerdo a los indicadores del Coneval, es la que padecen las personas que no tienen ingresos suficientes para resolver sus necesidades de alimentación y que padecen 3 o más carencias sociales. Ese es el segmento de la población. ¿Esa qué tanto creció que entonces? que se incrementó de 4.5 a 4.9%. Tampoco es que sea muchísimo, ¿no? Entre 2008 a 2009. Representa un incremento, pues, no es de una cantidad muy importante, pero cuando pensamos que cada número es una persona, Claro. entonces ya las cuestiones ya no se pueden desestimar. Sí, ¿no? Antes eran 319,000 jaliscienses y hoy son 362,000 jaliscienses en esta grave o sea que condición. son 40,000 personas que en, Más en 2 años cayeron. En esa condición. Particularmente, y hay que decirlo, por el impacto que tuvo en la dinámica de la economía del país. La crisis del 2008, ¿no? La crisis del 2008-2009, que primero fue una crisis alimentaria internacional, subieron los precios de todos los alimentos a nivel mundial, y después encadenado con una crisis económica en 2009. Habría que ver de qué manera, porque seguramente así fue, las políticas públicas de alguna forma amortiguaron el impacto de este golpe que impactó sobre todo en ingresos y que es la variable por la cual no se pudo avanzar como se hubiera esperado en el abatimiento de la pobreza. Sí, hay quien dice que en realidad, comparado con lo que nos pudo haber pegado, nos pegó pues poquito, ¿no? Estoy convencido de eso, aunque no es consuelo porque tenemos que avanzar más rápido. Claro, y como dices, cada persona es un número y de verdad que cada persona es una tragedia.
en términos de pobreza. Ahora, me viene a la mente, justo cuando leí este asunto del Coneval, una frase de Eduardo Galeano que es maravillosa, que es que pobreza, y que de hecho se lo dijo su nieta, dice, pobreza es saber que no puedes abrir las puertas que tienes enfrente. En ese sentido, ¿hay gente que se asume como pobre y que siente que de verdad ya no tiene remedio? ¿O en el ánimo de la gente sí está la posibilidad de mejorar? Yo creo que tenemos dentro de este sector de la población del Estado a gente con las dos posiciones, en las dos actitudes, ¿no? Es decir, en ocasiones la pobreza es tan lacerante que coloca a las personas, a las familias en una postración tal que pareciera que no hay nada, que no hay horizonte para ellos. Y desde ahí está el trabajo de la autoridad. Para nosotros en Sedesol, por eso el enfoque fundamental es oportunidades. No me refiero específicamente al nombre del programa, uno de los programas emblemáticos de la Secretaría, sino a la idea de que la pobreza se tiene que resolver en la medida en que seamos capaces, utilizando la imagen de Galeano, de abrirle las puertas a las personas. O sea, para hacer otra analogía, no darles pescado, sino enseñarles a pescar. De alguna manera, aunque no podemos prescindir de la necesidad de darle pescado cuando se trata de una urgencia. La gente que tiene hambre no puede esperar a que la dinámica económica dentro de 3 ciclos, mediados de 2013, mejore su condición, porque el hambre que tienen es hoy. La necesidad de llevar a sus hijos a la escuela y de un complemento alimenticio es para ahora. Por eso se justifican, en mi opinión, y muy bien, los programas de transferencias económicas como oportunidades, que reparte 1.300 millones de pesos en Jalisco, o como las becas para los adultos mayores, que reparten 700 y tantos millones de pesos al año. En fin, transferencias que son necesarias y oportunas ahorita. En paralelo, en efecto, tenemos que tener programas que favorezcan la capacitación y la creación de oportunidades que les permitan a la gente más desfavorecida poder ir abriendo puertas, exactamente. Oye, y ante esto, de repente, en la Sedesol se les prenden los focos, supongo no rojos, sino rojísimos, ¿verdad? O sea, que 1 de cada 5 solamente tenga acceso a todo lo que uno debería tener. Claro, eso nos obliga a reajustar o modular de mejor manera el trabajo que estamos haciendo. De entrada te diría que con el equipo hemos tenido ya 2 reuniones de la semana pasada esta, en donde hemos tratado de analizar a fondo los resultados del Coneval para el Estado de Jalisco, y nos queda muy claro que tenemos que insistir para que el año entrante en el presupuesto que se nos asigna se incremente sustancialmente el monto que nos asignan para programas de promoción del empleo, de capacitación, es decir, además, aparte del valor que tienen los programas de transferencias económicas, como decía yo, para apoyar a la gente que no tiene tiempo de esperar, tenemos que incrementar el recurso para los programas que empoderan a grupos o a personas que tienen disposición y capacidad para generar alguna actividad productiva, que pueden en esa forma resolver su necesidad de ingreso y que pueden además repercutir en otros para que también se sumen en una dinámica virtuosa a esta fuente pues, de recursos que mejore sus condiciones de ingreso, porque está visto que el principal indicador que golpeó el tema de pobreza fue la disminución de ingreso por estas variables de las que hemos hablado, crisis internacional, crisis de los precios de los alimentos, pues hay que pegarle allí. Claro. Entonces, creo que eso nos ayudará mucho y espero que podamos tener éxito como delegación para gestionar un presupuesto mayor para ese tipo de programas. Tenemos el programa de opciones productivas, que es muy noble, que funciona bien, pero para el cual un recurso mayor sería muy importante. Sin duda. Pues estaremos al pendiente, Felipe Vicencio, y por lo pronto gracias por venirnos a platicar y aclarar todo este panorama que de repente hay una guerra de cifras que sí hay, no hay, y pues por lo pronto te agradecemos muchísimo que nos aclararas. Y nos despedimos de este programa, como siempre, invitándonos a que estén al pendiente de las próximas ediciones de Esferas y a que continúen con la programación de Canal 44. Muchas gracias. Pasen.